Holy Fire Nation. Hoy es no una continuación, sino parte de este estudio que hemos querido hacer acerca de religión o relación. Y la semana pasada hablábamos de Mateo 7, 21 al 33 y voy a darles un pequeño resumen de aquellas cosas que vimos. Entonces vimos que Jesús hablaba de personas que conocían de Jesús, porque se decía Señor, Señor. Es ese texto que dice, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, e hicimos un montón de cosas, y Jesús le responde, nunca los conocí. Es un texto muy duro, es un texto difícil de la Biblia, y es un texto que nos lleva a reevaluarnos todos los días de nuestra vida acerca de lo que somos en Dios, no de lo que hacemos con Dios, sino de lo que somos en Dios. Entonces, ¿qué pasa? Estas personas hacían obras religiosas, estas personas creían que estaban sirviendo a Dios. Sin embargo, escucharon las palabras más terribles que alguien podría escuchar. Nunca los conocí. Eso fue lo que vimos hace 8 días. Dice, y esto nos deja preguntas inevitables. ¿Cómo sé entonces que realmente estoy en Cristo? ¿Usted se ha hecho esa pregunta? Todo el mundo dice estar en Cristo, pero ¿cómo sé que si yo estoy en Cristo? Yo voy a la iglesia, quizás yo sirvo, quizás yo oro, quizás hago devocional. ¿O cómo sé que mi fe es genuina, por ejemplo? ¿Usted se ha hecho esas preguntas? ¿O cómo sé que tengo una relación verdadera con Jesús? La respuesta de Jesús es sorprendentemente sencilla para las tres. No nos dice que la evidencia principal es cuánto sabemos. Tampoco nos dice que la evidencia principal es cuánto servimos. Ni tampoco que la evidencia principal de estar en Cristo, de tener una fe verdadera, es cuánto hablamos de Dios. Jesús enseña que la evidencia visible de una vida unida a Él es fruto, algo que se llama fruto. Y entonces ahora veamos qué es el fruto. Vamos a leer Juan 15:8. Juan 15:8 dice lo siguiente. Dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. En otro texto habla de la vid, ¿no? Entonces, leyendo esto de Juan 15:8, en donde habla que glorificar al Padre es que llevemos fruto y que seamos discípulos de Jesús, entonces vienen más preguntas. ¿Estoy haciendo actividades cristianas? ¿O está Cristo produciendo fruto en mi vida? Quiero que tenga en su cabeza esas preguntas. Y ahora sí, quiero que leamos el texto de hoy. Está en Juan 15, desde el versículo 1 hasta el versículo 8. Y dice lo siguiente. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitaré, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Y vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros el pámpano, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como el pámpano y se secará. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Entonces, como hablábamos, entonces veamos que el fruto de si yo tengo una fe verdadera, si yo soy un hijo de Dios, si yo verdaderamente estoy diciendo y haciendo lo que digo que soy, que es ser cristiano, es el fruto. Y entonces tenemos que hablar de qué es el fruto. Entonces, recuerden Juan 15:8. Dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Observe algo importante. Jesús no dice, serán mis discípulos porque asisten o porque hagan. Dice, llevéis mucho fruto. ¿El fruto produce salvación? No. La salvación, lo que nos ha eximido de estar en el infierno, porque además es real, que ya casi no se escucha esa palabra, es la obra de Cristo en la cruz. Quiero que se lleve eso en la cabeza. Usted no puede hacer nada para salirse del infierno.
usted y yo éramos merecedores del infierno. Todos hemos hecho obras que nos hacen merecedores, ¿ok? Si Dios quisiera condenarnos, Él tendría los argumentos suficientes para condenarnos. Pero por el contrario, ha enviado a su Hijo Jesús para redimirnos a través de su sangre. O sea que lo único que te hace a ti salvo y a mí salvo es la sangre de Jesús y que yo lo acepte como Señor y Salvador. Eso es pegarme a Dios. ¿Se acuerdan de la vid y el pámpano? La vid es el árbol de la uva y el pámpano es el gajito de la uva. Yo soy un pámpano, ese gajito, y lo único que me hace estar vivo y dar fruto es que yo esté pegado al Señor. Ahora, el fruto no nos convierte en discípulos tampoco. ¿Por qué? Porque hay gente que es atea, que no cree en Dios y también hace cosas buenas. ¿Cierto? Me imagino que usted los ha visto. Hay gente que no es cristiana y hace cosas buenas. Así que eso tampoco demuestra que somos discípulos de Cristo. Ahora, ¿qué es ese fruto? Cuando hablamos de fruto, muchos piensan inmediatamente que es predicar, evangelizar, servir en la iglesia. Pero eso no es el fruto de lo que habla la Escritura. El primer fruto que Dios busca es la transformación de corazón. Ese es el fruto que Dios busca. Entonces usted me puede decir, Pablo, ¿a Dios no le importa que yo sirva? Pues sí le importa pero depende. ¿Con qué corazón lo hace? ¿Lo hace para que la gente lo vea? ¿Lo hace para que la gente diga, wow, qué espiritual? La gente le dice, uy, qué inteligente. Si lo hace para eso, pues a Dios no le importa. Si usted lo hace por amor a los demás, para servirle a Cristo y para poner sus dones y talentos al servicio de los demás, muy posiblemente a Dios sí le importe. Porque entre esas tres cosas que yo les acabo de mencionar hay frutos del Espíritu Santo. Usted lo hace por amor. Usted lo hace porque quiere servir. Recuerden que el fruto del Espíritu Santo, porque no son los frutos, es el fruto, o sea, lo que Dios hace crecer en nosotros, está en Gálatas 5, 22 y 23 y dice lo siguiente. Dice, se los voy a leer en la TLA, ¿ok? Dice, en cambio el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás, ese es el primer, como el primer gajito de ese fruto, estar siempre alegres, vivir en paz con todos, nos hace ser pacientes y amables y tratar bien a los demás, tener confianza en Dios, ser humildes y saber controlar nuestros malos deseos. Si usted es como yo del Antiguo Testamento, pues entonces usted se sabrá las siguientes palabras: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza y dominio propio, ¿no? Que contra tales cosas no hay ley. Pero dejémoslo en esto. El fruto es carácter. Ya. El fruto que Dios quiere desarrollar en nosotros se llama carácter. Y ese carácter es el que nos lleva a ser como Cristo. No importa lo que usted haga para Dios o que crea que es para Dios. Si usted no tiene el carácter que lo respalde, usted no está haciendo absolutamente nada para Dios. Lo estará haciendo para la iglesia, lo estará haciendo para sus líderes, lo estará haciendo para la organización cristiana a la que usted asista, pero no lo está haciendo para Dios. Y ahí lo invito a que si usted no vio el mensaje de hace 8 días, lo vea. Quizás lo va a ilustrar un poquito más hacia lo que me refiero. Ahora, la pregunta es, de hecho, la pregunta no es, ¿tengo ministerio? La pregunta es, ¿estoy siendo transformado? Esa es la primera pregunta que hoy tenemos que hacernos. Desde que yo conocí a Jesús hasta este punto, ¿algo de mi vida ha sido cambiado, transformada? ¿Sí o no? ¿Tengo más amor o no? ¿Sí o no? ¿Estoy siendo más paciente? ¿Sí o no? ¿Tengo más dominio propio? Ese dominio propio se ve cuando usted se enoja. ¿Qué pasa cuando usted se enoja? ¿O qué pasa cuando usted se frustra? Uy. ¿O qué pasa cuando usted está triste? Dominio propio es saber llevar todas esas emociones a Cristo. ¿Tengo más humildad? ¿Soy más humilde?
¿Trato mejor a los demás? Porque el primer fruto, el fruto que Dios busca, no es actividad, es transformación. Porque usted me puede decir, Pablo, desde que yo estoy en la iglesia no he fallado un domingo. Bueno, lo felicito, está bien. O usted me puede decir, Pablo, desde que yo esté en la iglesia no me pierdo un ayuno o un tiempo de oración si lo tienen en su iglesia. Yo le digo, excelente. Pero, ¿qué piensa su familia? ¿Qué piensa su esposo? ¿Qué piensan sus hijos? ¿Qué piensa su mamá? ¿Qué piensa su papá? ¿Qué piensan sus hermanos? ¿Usted es un hombre diferente, una mujer diferente? Ahora, el fruto solamente es posible si estamos unidos a Cristo. No hay manera de que usted sea transformado si usted no está pegado a Cristo. ¿Qué es estar pegado a Cristo? Ahí lo dice Juan 5:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él llevará mucho fruto. Aquí encontramos la clave del pasaje. Jesús no dice, esfuércense para producir fruto, porque usted yo sé que en el buen sentido, con muy buena intención, usted se ha esforzado por ser bueno. Usted se ha esforzado por ser buen cristiano. Usted se ha esforzado por no ser un hombre o una mujer lleno de ira. Usted se ha esforzado por no ser envidioso. Usted se ha esforzado por no ser chismosa o chismoso. Usted se ha esforzado, pero no lo ha logrado. ¿Y por qué no lo ha logrado? Pues porque lo está tratando de hacer en sus fuerzas. Y Dios no le dice esfuércese usted, le dice esfuércese por estar pegado a mí, que yo me encargo de cultivar eso en su corazón y en su mente. El, la clave de este versículo es esa partecita que dice permanezcan en mí. El fruto es una consecuencia de permanecer en Dios. El fruto es una consecuencia de que usted se esfuerce por leer la Biblia y por orar. Ese es el esfuerzo que usted tiene que hacer. En nuestra iglesia en casa, que tuvimos ahí en la casa de Leo y Cindy, el comercial ahí, bueno, hablábamos del esfuerzo. Y entonces, el esfuerzo que Dios pedía, porque lo vimos en Josué, es esfuérzate en hacer mi palabra. Yo me esfuerzo por orar, me esfuerzo por tener tiempos de oración, me esfuerzo por buscar espacios donde lea la Biblia, me esfuerzo por buscar aprender de la palabra de Dios. Ese es mi esfuerzo, porque mi esfuerzo no es para que yo reproducir en mí el carácter de Cristo, mi esfuerzo es permanecer, agarrarme, abrazarme a Dios. Y el fruto entonces vendrá como una consecuencia. El fruto no es una fabricación humana. La rama no produce vida por sí sola. La rama recibe vida. Corte una rama de un árbol. ¿Qué pasa al tiempo? ¿Se muere o no? Pero nosotros queremos permanecer con vida y dar fruto alejados de Dios. No va a pasar. No puede pasar. No va a pasar. Nadie va a un viñedo y escucha que las ramas esforzándose para producir uvas. Las ramas simplemente permanecen conectadas al árbol, a la vid, y la vida fluye. Porque las raíces del árbol, el árbol les provee nutrientes, el árbol les produce la fuerza que necesitan y de hecho las instrucciones de cuántas uvas van a salir, cómo van a salir, qué color va a salir, qué sabor va a tener. Sí, ustedes no sé si han escuchado el tema de los vinos, ¿no? Depende la altitud, depende el tipo de suelo, entonces la uva tiene un X o un Y sabor. Eso se lo provee el árbol. La rama no le importa un chorizo eso. Me pone a mirar, ay, ¿qué fruta voy a dar hoy? Un Sauvignon, Cabernet, no sé, como esas vainas de los vinos. La rama no piensa eso. Ahora, cuando la rama está pegada al árbol, es que el fruto empieza a aparecer. Así ocurre con el creyente. Lo que la gente se empieza a dar cuenta es cuán cerca usted está de Cristo. Es eso. Cuán cerca usted está de Dios, entonces usted empieza a ser más amoroso, más paciente, vive más tranquilo, vive más en paz, es mejor con los demás, es más bueno con los demás. Mire que Gálatas 2:20 dice lo siguiente: con Cristo estoy juntamente crucificado, yo ya no vivo más,
mas Cristo vive en mí. La verdadera vida cristiana no consiste en intentar parecer cristiano, consiste en permitir que Cristo viva en nosotros. Ojo con usted ser especialista en verse cristiano. Antes era fácil reconocerlo, ¿no? Biblia bajo el hombro y ya uno sabía que era cristiano. Hoy en día nos disfrazamos de piedad, como dice la escritura. Nos disfrazamos de dialecto cristiano. Dios te bendiga. Aleluya. Santo. Somos especialistas en actuar como cristianos, pero no lo somos, porque en nuestro corazón hay ira, enojo, falta de perdón. Permanecer es vivir en comunión continua. ¿Y qué es esta comunión? Común, unión. Unidos, pegados. Juan 15:4 dice, permaneced en mí, yo en vosotros. La palabra permanecer significa continuar, habitar, perseverar, mantenerse unido. Esa es la palabra que se usa ahí en, en griego. En griego, esa palabra que usaron ahí para permanecer en mí, ojo, es continuar, habitar, perseverar, mantenerse unido. Jesús está describiendo una relación constante, no una experiencia ocasional. No es una emoción pasajera, una vida diaria con Él es lo que Él está buscando. ¿Se acuerdan la frase que yo continuamente les repito? Ojo con el dialecto es muy importante. Usted no tiene devocional diario, usted tiene un tiempo de oración diario y una vida devocional. Toda tu vida, lo que tú haces todo el día es devoción a Dios porque tú lo estás haciendo como para el Señor. Eso te ayuda a estar mucho más consciente de qué es lo que estás haciendo y cómo lo estás haciendo. Juan 8:31 dice lo siguiente, lo leo en traducción en lenguaje actual. Si ustedes obedecen siempre mis enseñanzas, serán verdaderamente mis discípulos. Ya, evalúe usted si usted es discípulo o no. Juan 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Biblia, Biblia, Biblia. Estamos a veces llenos de iglesia, pero faltos de Biblia. ¿Está mal ir a la iglesia? No, por supuesto que no. En la iglesia, la idea de la iglesia es que te ayude a crecer más rápido en el Señor, que te dé más conocimiento del Señor, pero la iglesia no va a hacer lo que te toca hacer a ti. La iglesia puede generar espacios para que tú ores, generar espacios para que tú aprendas Biblia, generar espacios para hacer comunión, pero jamás va a ser lo que te toca hacer a ti. La iglesia jamás va a perdonar por ti, por ejemplo. La iglesia jamás va a renunciar al pecado por ti. La iglesia jamás va a hacer esfuerzos por orar como lo que tú tendrías que hacer. Orará por ti, por supuesto, pero si tú no oras, si tú no te esfuerzas. La- Ahora, muchos quieren frutos sin raíces. Uf, yo creo que esto creo que a usted les ha pasado a ustedes también, porque varios de ustedes han hecho consejerías y demás. Que la gente llega y quiere que tú ores y que toda su vida sea cambiada de un momento a otro, ¿no? Como si tú fueras el genio de la lámpara. ¿Les ha pasado eso? O sea, me imagino que a Cami, a Majo, hasta a Leo, ¿no? Que la gente llega y como, óreme. Yo le oro, pero si usted no cambia su manera de vivir, pues el demonio va a ser el mismo toda su vida. Ahora, fruto sin raíces. No existe. Victoria sin comunión. ¿Se acuerdan que un día, hace algún tiempo, nosotros estudiamos el Salmo 1, que termina con esta frase que nos encanta, que dice, y todo lo que hagas te irá bien? Y uno, ¡wow! ¡Oh! Pero al parecer la gente solo lee ese pedazo
y por eso viven descalabrados. Antes de ese versículo dice todo lo que tengo que hacer para que todo me vaya bien. Si quiere, vaya, léalo. Tranquilo, ahí está el truco, ahí se lo dije. Tranquilo. No hay bendición sin permanencia, porque Dios estableció un camino, primero permanencia y después fruto. O sea, requiere de esfuerzo. ¿En qué me tengo que esforzar, Pablo? En estar en oración y en leer Biblia. Ya. Pablo y la iglesia es una ayuda. Pablo y mis pastores, tus pastores son una ayuda. Pablo y mis líderes, los líderes son una ayuda. Pero la responsabilidad está sobre ti. Tú eres el que debe orar por ti, por tu familia, por tu vida. Tú eres el que tiene que arrepentirte de tus pecados. Tú eres el que tiene que aceptar lo que eres. Tú eres el que necesita reconocer en que estás mal. Tú necesitas poner tus heridas delante del Señor. Cuando tú haces todo eso, toda esa permanencia en Dios va a hacer que tú generes los frutos tanto en tu carácter como en tu vida, como también económicamente y físicamente. Todo eso que tú quieres. Dice, separados de Cristo nada podemos hacer. Juan 15. Juan 15, 5. Para el que me preguntó ahí. Ok, entonces, separados de Cristo, nada podemos hacer. Eso dice la Biblia. Ya, es que es sencillo. Pablo, yo voy a la iglesia. Sí, amado, lo felicito, mi buen hermano. Lo felicito. Pero eso no hace que usted sea bendecido. Separados de Cristo, no de la iglesia. Hemos puesto a Dios y a la iglesia aquí. No, señores. La iglesia es uno. Número uno. A ti te pueden quitar la iglesia. Lo que no te pueden quitar jamás en la vida es tu relación con Dios. Y quiero que entiendan eso. Claro que es excelente que usted pueda servir en su iglesia, claro que es excelente que usted pueda apoyar a sus hermanos, por supuesto que es muy importante que usted vaya a la iglesia. Amén por todo eso. Pero no me ponga la iglesia acá. Servir a la iglesia no es servirle a Dios. ¿Cómo? Sí, señor. Usted puede estar sirviéndole a la iglesia sin servirle a Dios. Mire lo que leímos hace 8 días. Señor, Señor, pero en tu nombre echamos fuera demonios. Nunca los conocí. Nunca. Entonces, ojo con esto, porque es supremamente importante. Estamos en un mundo que nos dice palabras que chocan contra todo lo que enseña la Biblia. El mundo nos está diciendo, y ojo que eso ya está contaminando la iglesia. Ojo que eso ya está contaminando sermones. Mire lo que dice. Cree en ti. ¿No le suena? Ruge. Oh, wow. Ruge. Cree en ti. ¿Cuál cree en ti? Si la Biblia dice que el corazón es engañoso. La Biblia dice que creamos en Cristo. Otra cosa que dicen, tú puedes solo. Tú tienes la fuerza. Eres un campeón. Eres un campeón y vives más quebrado que... ¿Cuál? Tú puedes solo. Ojo que todas son frases bonitas que inflan el ego y la carne humana, pero no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice, muere a ti mismo. La Biblia dice que el corazón del hombre es engañoso. La Biblia dice que nuestra fe, nuestra confianza y nuestra victoria está en Cristo. No hay nada suyo, papá. No hay nada. Nada, absolutamente nada. Ahora dice, separados de mí nada podéis hacer. No dice poco, dice nada. Deje de andar pensando que sus planes van a producir fruto. No lo van a producir. Ahí dice. ¿Ya sabe por qué no ha tenido éxito en sus planes? Porque Dios no está por ahí. Ya. Usted los ha hecho solos y en sus fuerzas. Y entonces le han salido mal. Entonces la culpa no es de Dios. La culpa es que nosotros no hemos sido sabios para saber que lo que necesitamos para que nuestros planes tengan éxito es Dios. Ya.
Dice la Biblia, Filipenses 2:13, dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Se los leo en TLA. Dice, porque Dios es en quien hacen ustedes que quieran obedecerle y también quien les da fuerzas para hacerlo. Ya. Si aprendiéramos que lo que yo estoy buscando transformar en mi vida no depende de mi esfuerzo, sino depende de que yo me pegue con Dios y que ese pegarme con Dios, unirme con Dios, en algún momento, óigase bien, en algún momento va a hacer que mi mente se transforme y cambie y eso que era un difícil para mí ya no se vuelve difícil, sino se volvió fácil. Llámelo como sea, carácter, pecado, adicción, lo que sea, dolor, tristeza, falta de perdón. Cuando yo me pego a Cristo, llega el momento en el que todo eso se vuelve fácil para mí. ¿Le ha pasado en algo en su vida? Seguramente que sí. Lo que antes, no sé, yo tengo el ejemplo siempre, ¿no? Yo tenía esa boca sucia, bien puerca. Y de un momento a otro yo empecé a orar, yo no me preocupé, ay, no, yo tengo que cambiar esto. No, a mí no me importó eso. Deje de estar haciendo, de ser religioso y de pensar que tengo que cambiar en la iglesia. Ay, ay, aquí sí me pongo bien. No, métase con Dios y le aseguro que el cambio que Dios produce en su vida quizás va a ser más lento, pero va a ser definitivo. Ese cambio va a ser total en su vida, total. Tratamos de cambiar el exterior sin cambiar el interior. Eso no funciona, no permanece. Por eso es que usted cada vez que trata de cambiar, le dura un tiempo y vuelve a ser el mismo. ¿Por qué? Porque el cambio no se dio interiormente. El cambio no se dio de manera espiritual. El cambio se dio mental, o sea, religiosamente. Mire lo que dice ahí. Porque Dios es quien hace que ustedes quieran obedecerle. ¿Usted no le gustaría obedecer al Señor? A mí también. Y entonces yo tengo que meterme más con Dios. Pero no solamente dice que da las ganas, dice también les dará las fuerzas para hacerlo. Y entonces usted no vivirá por ahí frustrado, ni ay, ni pobrecito yo, mire cómo sufro. No, pues usted vive en paz. No podemos vencer el pecado solos, no podemos transformarnos solos, no podemos preservar nuestras vidas solos. Necesitamos a Cristo cada día. El verdadero objetivo de Dios es hacernos parecidos a Cristo. Usted está en esta tierra para parecerse a Cristo. Ya. ¿Quería saber el propósito de su vida? Sí. Cristo moldea el carácter de Cristo en usted. Muchas veces pensamos que el propósito de Dios es hacernos exitosos, pero el propósito principal de Dios es hacernos semejantes a Cristo. Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesús. Ya, ¿usted sabía para qué vino a esta tierra? No, aquí se lo digo, para ser como Cristo. Y entonces mi profesión, Pablo, eso es independiente. Dios usa su profesión, su vida, sus dones, sus talentos para a través de eso hacerlo vivir cosas que usted necesita para que sea como Cristo. Pablo, hasta las cosas malas, sí. Hasta las cosas que son difíciles, sí. Hasta las pérdidas, sí. Porque todo eso le ayuda a usted y a mí a ser como Jesús. Aplicación. Quiero que veamos esto. La verdadera pregunta no es cuánto he avanzado en mis proyectos. La verdadera pregunta es, ¿me parezco más a Cristo que hace un año? Necesitamos hacernos ese tipo de preguntas que a veces van a doler, pero necesitamos saber en dónde estamos parados como cristianos. ¿Me parezco más a Cristo que hace un año? ¿Mi familia se ve más mi familia ve más a Cristo en mí? ¿Mis hermanos ven más en Cristo en mí? ¿Mi carácter refleja más a Cristo? Volvamos a Mateo 7. Aquellos hombres tenían actividad, pero no tenían fruto. Ojo con usted estar lleno de actividad. Con que le pregunten si es cristiano y su respuesta es sí, yo voy a la iglesia. Tenían obras, pero no tenían transformación. Tenían religión, pero no tenían permanencia. Jesús enseña en Juan 15 que una vida verdaderamente unida a Él siempre termina produciendo fruto. No importa el tiempo que se demore. Yo sé que a veces es más difícil. Que a usted le digan, no, vaya, métase en oración
y vaya, métase a leer la Biblia. Y usted tiene que hacerlo 6 meses para ver algo. No importa, no importa. Hoy es el día de quitarse la máscara de cristiano y volverse en uno. Hoy es el día de cualquier vestigio de religiosidad que usted tenga en su vida, usted se la quite. Sea sincero con Dios, sea sincero con usted mismo. Si quiere, busque consejería, tranquilos, aquí estamos para ayudarlo, nadie lo va a juzgar. Y diga, ¿sabe qué? No he podido con esto, no he podido con este pecado, no he podido con este chisme, no he podido con este tema de carácter, no he podido. Y créame que una disciplina de oración y de lectura de la Biblia puede hacer transformar lo que en su vida estuvo muerto y quieto. Examinemos hoy nuestro corazón, no solamente preguntándonos si voy a la iglesia, si sirvo, si conozco Biblia. Eso, eso no nos ayuda mucho. Preguntémonos en qué me parezco a Cristo, cómo estoy conociendo a Cristo. ¿Está el Espíritu Santo transformando mi carácter? Porque la evidencia más clara de una relación genuina con Jesús no es solamente lo que hacemos para Él, es lo que Él está haciendo en nosotros. Y cuando permanecemos en Cristo, inevitablemente aparecerá el fruto. Y ese fruto mostrará al mundo que verdaderamente somos sus discípulos. Este llamado y esta serie de religión y relación tiene mucho que ver con verdaderamente cuestionar nuestra cristiandad. No para dañarnos, por supuesto que no, sino para que verdaderamente nosotros seamos edificados y salgamos en victoria. Si yo le hubiera empezado este mensaje, esta reflexión, diciéndole, usted quiere ver la victoria de Dios en su vida, le aseguro que todos levantan la mano y dicen amén, aleluya, gloria al Señor. Y la verdad es que si nosotros, todos, porque es que la función empieza desde mí, yo tengo que hacerme esas preguntas todos los días. Oiga, ¿mi esposa ve más a Jesús en mí? ¿Usted quiere saber cómo yo soy como cristiano? No me ve a mí acá. Pregúntele a mi esposa. Ella me ve mis baches. Ella me ve mis zonas oscuras, mis zonas grises. Me dice, mi amor, en esta estás. ¡Woo! En esta. Y esta sí. Ay, a ver. Ojalá yo me pudiera parar delante de ustedes a decirles acá, ay, no, yo soy. No, papá. Yo también trabajo para eso. Y estoy seguro que si le pregunto a mis amigos, ellos también tendrán algo para decir, oiga, a Pablo todavía le falta aquí o allá. Y no está mal. Tranquilo, no me siento mal. No me siento ofendido si usted algún día me dice, Pablo, aquí no estoy viendo mucho a Cristo. Lo veo, lo noto lejanito en esta parte. Está bien. Gracias por decírmelo. Hoy, hoy verdaderamente, nuestra oración debe ser quitar la máscara y evaluarnos si estamos pegados a Cristo para producir fruto. O si nuestro fruto parece, no sé si han visto esas frutas que son de mentiras, de plástico, que parecen de verdad. Impresionantes, ¿no? ¿Qué tal que usted tome su fruto y su fruto sea eso? Una bonita imitación. Se ve bien, pero no sabe bien. Métale el diente a una manzanita de esas. ¿Cómo está su fruto? ¿Su fruto es verdadero? ¿O simplemente nos conformamos con parecer y tenemos excelentes excusas, buenos argumentos? Voy a la iglesia, voy al ayuno, voy a la oración, sirvo, tengo un grupo y aleluya. Tenemos que evaluarnos. Ojo, y esto tiene el único propósito de que usted crezca en el Señor Jesús y sea victorioso. Tenga la paz que quiere. Tenga la
paciencia que busca, sea bueno con los demás. De verdad, nuestro propósito hoy, junto con mi esposa, la comunidad, es que usted tenga esa bendición que usted está buscando. Ya. Y ahora sí viene la pregunta, ¿usted quiere esa bendición? Aleluya. Ah, bueno, ya sabe qué hacer. Así como cuando con mi esposa decimos algo, ¿no? Que yo llegue al cielo y no me digan que yo no le dije a nadie lo que tenía que decirle. Cuando le pregunten a usted, nadie me dijo, le va a aparecer un televisorcito. Pablo Holy Fire Nation 853. Pin. Y como diría un buen comercial, después no diga que no le avisamos. ¿Listo? Oremos. Démosle gracias a Dios. Padre, gracias Señor por tu palabra sencilla pero profunda, Dios. Hoy, Padre, quiero orar por mi vida, por la vida de mis hermanos, Dios, y pedirte, Dios, que nos ayudes a quitar toda máscara, Dios. Padre, queremos hoy despojarnos de toda religiosidad, de todo aquello que parece cristiano y no lo es en mi vida. Padre, si yo he sido profesional, un cristiano profesional y no un cristiano verdadero, yo te pido que hoy tú me lo muestres. Espíritu Santo, muéstrame dónde están esos baches en mi corazón, donde yo me he dejado engañar pensando que el servicio, pensando que asistir solamente cumple, Señor Dios, con el requisito. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú cortes de mi vida, Señor Dios, toda obra de la carne en mí, Señor Dios, y que tú me unas a ti. Hoy pídale eso al Señor. Dios mío, permíteme unirme a ti. Permíteme unirme y tener los frutos que tú dices que necesito tener, Dios, porque yo necesito el amor, porque necesito la paciencia, porque necesito ser bueno, porque necesito perdonar a los demás, porque necesito, Señor Dios, esa templanza para decidir y formar mi corazón, mi carácter, Dios, esa templanza, Dios mío, para saber poner mis emociones en el lugar correcto, Dios, sabiendo que mis emociones son puestas por ti, pero sabiendo, Dios, también que deben ser puestas bajo tu autoridad. Tu palabra dice, Dios mío, que tú das tanto el querer como el hacer según tu voluntad. Yo te pido esas dos cosas para mi vida, Dios mío. Yo te pido el querer seguirte, el querer amarte y la fuerza para hacerlo, Padre Dios mío, porque anhelo ser más que vencedor, anhelo ser más que victorioso. Lo pido, Padre, lo necesito, Señor. Te necesito a ti en mi vida, Señor. Y si no he podido orar por algún tiempo, Padre, ayúdame a tener esos tiempos de oración. Ahí es donde yo debo morir a mi carne, Dios mío, y hacer lo necesario para mí. Necesario escucharte, necesario escuchar una palabra, una predicación, tu palabra siempre en mi vida, Dios mío, crecer en ti. Ayúdanos a crecer en ti. Ayúdanos a ser más santos, ayúdanos a ser más parecidos a ti, Señor Dios mío. No queremos parecer cristianos, queremos ser cristianos, no queremos ser una luz parecida a Cristo, queremos ser la luz de Cristo para otros, Padre. Te lo pedimos hoy en el nombre de Jesús. Gracias por esta palabra, gracias por tu amor, gracias por este tiempo, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, infinitas gracias te damos. Amén y amén.